invitaron a una conferencia sobre la mirada interna. Entonces yo me fui a la conferencia y yo no entendí nada. Y yo dije, no, pues como que esto no me gustó. Pero ellos tenían reunión semanal y entraron a su reunión semanal, pero como era por la noche, la reunión se demoraba como 1 o 2 horas, qué sé yo. Yo le dije a Diógenes, pues déjenos ese libro, o sea, nos dejaron el libro de la mirada interna. Okay. Entonces yo le dije a Carlitos, pues yo se lo voy a leer. Y yo me paré, ni siquiera sentada, sino me paré, cogí el libro y empecé a leerlo en voz alta. Y él escuchando, porque no teníamos nada que hacer. Y en la medida que yo iba leyendo, me iban pasando cosas. ¿Leyéndolo? Leyéndolo y en voz alta, y yo cada punto, y llegué a los principios, y esto tiene que ver conmigo. O sea, todo tenía que ver conmigo, todo era como si yo lo supiera, era una cosa loca. La verdad, re lindo. El cuento es que yo termino de leer ese libro y digo, yo tengo que estar aquí. Yo sí quiero estar aquí, pero solo leyéndolo. Bueno, soy licenciada en Educación Física, pero me dediqué a la danza y a la gimnasia deportiva, ¿no? Entonces hice una mezcla entre danza y gimnasia. Pero en algún momento, bueno, acababa de terminar la universidad y mi profe de danza se fue para Europa y necesitaban un reemplazo y no habían muchos por ahí. Entonces estábamos como 4 o 5 y a dedo me pusieron ahí. Cuando me dicen que yo soy la profesora ahora de la Facultad de Educación Física en Danza, pues yo no tengo tantos referentes aparte de saber bailar. Y tenía mucho miedo porque tenía que hablar, o sea, de todas maneras hay unos referentes teóricos que se necesitan y pues aunque los tuviera claros con mis experiencias, pues como comunicarlo. No comunicarlo, sino que es que yo no hablaba, yo tenía mucho miedo de hablar, siempre fui muy silenciosa. Yo podía estar en una reunión y 2 horas, 3 horas y la gente me decía, ¿no está aburrida? Y yo no, yo solo escuchaba, yo aprendí mucho a escuchar. Casi que al mismo tiempo que entré a la universidad como docente, entré al movimiento humanista, ¿no? Y ahí empecé, y llevábamos como un mes y bueno, quizá hay que armar grupos. Y yo que no sé hablar, y ahora cómo voy a armar un grupo. La primera reunión me llegan 10 personas, pero le digo a Diógenes que hable él. Entonces, él hace la reunión y en la segunda reunión, porque les dije que era cada semana, efectivamente llegaron otra vez los 10 y él pues sabía hablar bastante, o sabe hablar bastante seguro, y hablaba y hablaba y hablaba. Y la gente se empezó a dormir. Entonces yo dije, no, ahora lo hago yo. Okay. Entonces ya la tercera reunión y estaba un libro, bueno, unas fotocopias chéveres de los principios y después se explicaba. Pero como yo no hablaba, entonces yo ponía a hablar a la gente. Bueno, tú lees. Entonces, y bueno, ahora participemos todos. Entonces empezó una dinámica así, donde yo podía dirigir sin necesidad de echar un discurso, pues como le pasaba a Diógenes, que se paraba allí a decir cosas. Yo no decía nada, yo dejaba que la gente hablara y yo participaba y bueno, ya era un intercambio. Y ahí noté que eso de armar estructura era interesante porque yo estaba aprendiendo a hablar, que era un medio. Sí, yo no lo veía como un fin, sino ese medio para que yo me expresara como yo quería porque tenía mucho miedo. Entonces supe que podía, fue muy importante, pero además también ese descubrimiento de que esa herramienta me iba a dejar avanzar. Los movimientos naturales que tiene la gente tienen que ver mucho con su forma de ser, con su forma de pensar, con su forma de sentirla, como la forma de caminar, de sentarse. Bueno, también en nuestra psicofísica nosotros vemos, según la postura corporal y según el centro de respuesta que está funcionando, pues tú llevas adelante ese centro de respuesta, el intelectual, el emotivo, el motriz o el vegetativo, la pelvis adelante, todo eso. Eso se veía en los cuerpos de todas las personas con las que yo trabajaba. Ya digamos que el proceso fue algo enrarecido, tal vez esto de las primeras clases ya estarme moviendo, porque es algo que yo no hago, me la paso sentado usualmente leyendo y este tipo de cosas. Soy una persona muy sedentaria por lo menos los últimos años, entonces fue como un boom
para mí esto de estarme moviendo. Yo recuerdo mucho la primera clase porque yo recuerdo que dijo Lambro, el caso es que yo salí más erguido de la clase y estuve pues posteriormente todo el semestre experimentando esta sensación de estar muy erguido. Ahí fue en una de las partes en que ella nos puso a hacer una actividad en la que estábamos como por media hora quietos y entonces, claro, ella me decía, intenta, respira, sé consciente de tu cuerpo y ahí fue cuando empecé a entender como a sentirme, a sentir desde mi cuero cabelludo hasta mis dedos, o sea, eso fue una cosa muy chévere. Todo fue diferente, como que ya rompió ese estigma de como vamos a hacer danza, sino fue como una construcción que se fue tejiendo día a día en cada una de las clases que tuvimos. Mediante el cuerpo, cada uno de los movimientos y expresiones que se sentía, el lugar, cómo habitábamos nosotros esos lugares, cada una de las emociones que sentíamos y el estar como completo con los compañeros fue como una faceta muy buena. La motricidad lo que hace es elevarnos la energía, aunque ya estaban sentados, como medio dormidos, entonces nos vamos a despertar un poquito. Y empiezo a estudiar un poco más sobre el tema, sobre nuestros temas. Ya empiezo a relacionar todos nuestros temas con lo que yo hago. Y entonces me daba cuenta que definitivamente no la danza, el movimiento corporal siempre les iba a ayudar, pues teniendo en cuenta la psicofísica, ¿no? Cómo una postura corporal puede inducir a estados mentales y emocionales diferentes. Claro. Entonces, a partir de esa base, es bueno, cómo está tu cuerpo y descubrir dónde está tu bloqueo, solo observándote para ver qué parte del cuerpo tienes que mover. Siento desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón, una gran fuerza. Que no importa, bueno, qué hagas tú, siempre puedes llevar el mensaje desde lo que haces, no tienes que inventarte nada nuevo, es tu propia vida, es tu vida donde estés, llevas el mensaje y no como una tarea, sino que si sigues en el mensaje, eso va a llegar a todos tus espacios, a todos tus ámbitos. Es lo mejor que me ha pasado. Eso.